compartir algunas reflexiones con ustedes y a estas reflexiones le he puesto el título de Docentes en Formación Continua. ¿Sí? ¿Y por qué eso? Porque decía, bueno, a ver, puedo hablar de la formación continua, presentar los objetivos políticos, pedagógicos de la formación continua en el Sistema Nacional de Formación Docente. Podría presentar lo que plantean los documentos políticos, pedagógicos, que existen y que necesitamos conocerlos seguramente, por eso hay un ciclo de formación que se llama Agenda para Formadores, donde este año se cumplen 15 años de esos documentos y creíamos una buena oportunidad para abordarlos. Pero sin embargo decía, bueno, aquí estoy frente a un auditorio de docentes que vienen a formarse. Entonces, les quería hacer una invitación en este contexto, ¿sí? Que hagamos una reflexión sobre las prácticas de formación docente. Se me escapó la hice al final, formación docente. Una reflexión sobre las prácticas de formación docente, pensando no solamente en los docentes formadores, los que van a ser sus formadores en estas distintas propuestas, sino pensándonos a cada uno de nosotros como en proceso de formación, protagonistas de nuestra formación. No parto de la hipótesis de que todos nos sentimos protagonistas de la formación, ¿sí? Que no parto del supuesto de que todos nos hemos empoderado de nuestro proceso de desarrollo profesional, ¿sí? Tampoco tengo la hipótesis de que sea una responsabilidad individual de que esto sea así. No creo que depende individualmente, que algunos están más avispados y se sienten protagonistas y se empoderan de sus procesos de formación, y otros están menos avispados. No es mi hipótesis. Mi hipótesis es que el sistema necesita trabajar mucho para que cada una y cada uno de los docentes se sientan protagonistas de sus procesos de formación. Ya vamos a avanzar sobre esta idea. Esa es una hipótesis. Y también es una hipótesis, es un planteo para los docentes formadores, ¿sí? El promover el protagonismo de sus cursantes, ¿sí? De sus propios procesos de formación. No solamente los docentes, tampoco individualmente, sino una institución que se pare en la lógica del desarrollo profesional continuo, permanente, y no solo las instituciones, sino también un sistema educativo que necesita fortalecer sus políticas de formación docente en esta dirección, entendidas como un proceso de desarrollo profesional continuo. Es muy difícil que los docentes y las docentes nos sintamos protagonistas de nuestros procesos de desarrollo profesional o de formación continua, ¿sí? Aquí la normativa, estos documentos de los que hablaban, plantean que la formación continua puede estar planteada desde distintas lógicas. Hay una lógica que es la lógica del desarrollo profesional, docente, permanente, continuo. Hay otras lógicas que existen en las propuestas de formación que no se corresponden con este sentido de la formación de los docentes. Mi presentación o mis invitaciones a reflexionar, el esquema es detenerme en estas tres palabras: reflexión, prácticas y formación. Reflexión, prácticas y formación. En otro orden, porque voy a avanzar primero hablando sobre la reflexión, voy a continuar hablando sobre la formación de los docentes
y voy a terminar hablando sobre las prácticas docentes, las prácticas institucionales, sobre las prácticas. A ver, cuando hablamos de reflexión, está muy usada la palabra, ¿sí? Muy usada la idea de que los docentes necesitamos ser docentes reflexivos. Sin embargo, considero que todavía hay mucho por trabajar sobre esta idea de reflexión y sobre el desarrollo de dispositivos de reflexión. A reflexionar se enseña, ¿sí? Nada más que no hemos abierto el debate, considero yo, incluso los institutos de formación docente, sobre qué estamos entendiendo por reflexionar, por ser docentes reflexivos. Y yo ahí ponía algunas preguntas. Algunos entienden, o cuando uno pregunta, ¿y qué estás entendiendo por reflexión? Casi lo identifican como un proceso de introspección. A ver, voy a volver sobre mí, sobre cómo pienso las cosas. ¿Sí? Esta idea del pensador de Rodin, digamos. Me siento solitariamente a pensar qué he hecho, cómo lo he hecho, por qué pienso. Y no está ajeno a este proceso de introspección esta idea de que tengo que hacerlo para ver qué he hecho bien y qué he hecho mal. ¿Sí? Eso es un planteo que yo lo pongo entre signos de preguntas, porque no es precisamente el planteo que yo considero que el que debemos hacer, ni los que han abordado la problemática o la temática de la reflexión han entendido por un análisis reflexivo de las prácticas docentes. ¿Sí? Desde la sociología reflexiva de Bourdieu o desde el análisis reflexivo de las prácticas de la enseñanza de Gloria Edelstein. Digamos, hay autores que han trabajado en qué consiste un proceso de reflexión para que sea potente, poderoso, efectivo, productivo, ¿sí? y genere aquello que pretendemos que genere un proceso de reflexión, que es, en definitiva, transformar las prácticas, modificar las prácticas. Insisto, no como un trabajo solitario de pensar qué he hecho y evaluarme y autoevaluación, ¿sí? Sino, y aquí está el tercer punto de esta diapositiva, la idea de un retorno controlado. Estaba buscando distintas palabras para ponerlo, pero bueno, Bourdieu trabaja la idea de control epistemológico o de vigilancia epistemológica, ¿sí? Ahí no hace mucho aprendía por alguien que sabe francés, que no sabía yo, que en realidad Bourdieu usa dos conceptos diferentes. No habla de vigilancia en términos del vigilante, digamos, no habla en eso, sino de permanecer en vigilia, de estar despiertos, de estar atentos, ¿sí? De estar atentos. El término en francés alude a este sentido, ¿sí? Y yo pongo la idea de retorno en la diapositiva remitiéndome al sentido de reflexión, ¿sí? El volver, ¿sí? Esta idea, me parece que es potente la imagen, de flexionarme, de agacharme para mirar más de cerca lo que está pasando, ¿sí? Para mirar más de cerca lo que está pasando. Por lo tanto, ya está la idea de que las prácticas, ¿sí? Yo las analizo en la medida, y es potente mi proceso de análisis de las prácticas, en la medida en que objetivo mis prácticas, ¿sí? La pongo como un objeto externo a mí, mi propia práctica, ¿sí? Ya cuando analizo la práctica no me estoy analizando a mí, estoy analizando algo que alguien hizo, ¿sí? Y analizo algo que alguien pensó, planificó, aunque sea yo. Tenemos que simular
como si fuese otro, como si lo mirase de lejos. Esta idea de distanciamiento que se usa mucho, ¿sí? De tomar distancia, ¿sí? Y hacer no preguntas evaluativas, sino preguntas explicativas. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué pensó lo que pensó? ¿Por qué decidió lo que decidió? ¿Sí? Esta idea de objetivar, diría Bourdieu, al sujeto objetivante. ¿Sí? Objetivar al sujeto objetivante. Producir ese distanciamiento, que no es una distancia física, es una operación mental, es una distancia mental respecto de ese objeto de análisis, que no es el objeto real, es el objeto construido, es el objeto que construyo a través de mis preguntas. El objeto podrá hacer otras preguntas. Por lo tanto, no estamos hablando de Gustavo dando esta conferencia, no estoy hablando de mí, estoy hablando de una práctica que se desarrolló en este contexto con significados y sentidos que este Gustavo que le toca hablar hoy aquí tuvo que construir, ¿sí? Y cada uno le hará alguna pregunta a esta práctica de formación, ¿sí? Y planteará algunas hipótesis como respuestas a esas preguntas, siempre provisorias, siempre abiertas, nunca evaluativas. Ojo que yo les enseño a mis alumnos que a veces el modo en que pregunto lleva implícita una valoración. ¿Por qué habrá comenzado hablando de esa manera? Es una pregunta, pero con el énfasis con el que le digo, qué mal, ¿cómo ha comenzado esta exposición de esta manera? Digo, una pregunta puede estar cargada de juicios de valor, cargada de valoraciones. Formular buenas preguntas, dirá Paulo Freire, es parte fundamental del trabajo docente. Formular buenas preguntas, preguntas abiertas, preguntas que inviten a la problematización, a la reflexión, ¿sí? Porque es difícil modificar prácticas cuando me siento evaluado. Es muy difícil. Primero me sale defenderme, ¿sí? De una acusación, ¿sí? Entonces, el proceso reflexivo se aprende y se enseña. ¿Sí? Se debe enseñar a reflexionar. No es natural, no existe el gen. Yo no he encontrado el gen, no sé si los astros incidirán, pero digo, el gen de la reflexividad no se ha encontrado todavía. Por lo tanto, si nos encontramos con personas reflexivas es porque seguramente lo han aprendido. Han aprendido a ser reflexivos. Y como esas cosas, ¿no? ¿Cómo se es un docente crítico? ¿Cómo se es un alumno crítico? Digo, planificaciones plagadas de esa palabra. Yo soy del control F. ¿Sí? Yo, control F, en todos los documentos busco si aparece la palabra y cuántas veces aparece. Las cuento, ¿eh? Y hasta veo si aparece en el sentido en que estoy indagando que aparece, ¿no? Ya les voy a contar de una palabra que he buscado así y quizás nos sorprendamos. Bueno, de eso estamos hablando cuando decimos reflexionemos sobre nuestras prácticas de formación. Reflexionemos sobre nuestras prácticas de formación. Les comparto aquí dos frases de qué estamos hablando cuando hablamos de formación continua de los docentes. Les comparto dos de estas resoluciones instituyentes del sistema formador. Justamente, si ustedes se fijan, son resoluciones del 2007. ¿Sí? Estamos a 15 años de estas resoluciones. Uno en ese momento, Glenis me lo podrá decir, las ha recibido, las ha acogido con mucha
agradecimiento a estas resoluciones porque son casi material de estudio, con un fuerte contenido teórico como sustento, además de posicionamientos políticos pedagógicos muy claros. En realidad son 2 resoluciones y 3 anexos. Una primera resolución, la 24 del 2007, que tiene un solo anexo, es el que establece lineamientos nacionales para la formación inicial. Las carreras, quienes hayan estudiado comenzado a estudiar después del 2007 con diseños curriculares nuevos, han sido construidos a partir de esta norma nacional, la resolución 24 del 2007. Y miren lo que dice: la formación de los docentes es un proceso permanente que acompaña todo el desarrollo de la vida profesional. Apareció la palabra desarrollo. Desarrollo profesional, de la que hablaba hace un rato. Aparece la palabra desarrollo y que acompaña toda la vida profesional. Identifican que es un proceso permanente cuando lo dice y lo insiste. A veces las políticas no siempre creo que acompañan esta idea. ¿Sí? Cuando digo las políticas es los programas, los proyectos, el financiamiento. ¿Sí? Si nosotros entendemos que es un proceso continuo y permanente, debería poner el énfasis no solo en la formación inicial, que siempre es inacabada, que siempre está interpelada por nuevos desafíos de manera constante, permanente. Entonces, ahí es para pensar también las políticas en relación a esto, ¿no? Y también las lógicas institucionales. No voy a decir que esto ya no es de un expositor, pero digo, a veces uno siente que tiene que pelear para que se entienda en las instituciones que los espacios son para todos, para la formación inicial, la formación continua, que los docentes debemos ver cómo gestionar las cargas horarias docentes para que puedan dar formación inicial y formación continua. Obviamente hay otras funciones también para cumplir, que no es solo la formación continua, la investigación, el acompañamiento pedagógico a escuelas, que es parte de la formación continua en los otros documentos que voy a presentar enseguida. Creo que también como instituciones necesitamos crecer en esta conciencia, ¿sí? En esta conciencia, que todos los que habitamos en esta institución tenemos por función primordial y central, dicen los documentos, la formación inicial y continua de los agentes del sistema educativo. Así dice esta resolución. La función primordial de los institutos de educación superior o de formación docente es esa. Así lo enuncian, la formación inicial y continua de los agentes del sistema educativo. Bien, el otro documento, la resolución 30 del 2007, de ese mismo año, meses posteriores, lo aprueba el Consejo Federal, tiene 2 anexos. Un anexo que habla de la institucionalidad del sistema formador. Fíjense que surge en esto del control F, buscados en la ley nacional, lo define como sistema nacional o sistema formador y no aparece en la ley. ¿Sí? En la ley de educación nacional no aparece, sienta las bases para esto, pero el documento es el que primero habla de un documento oficial de sistema formador. Y voy a contar una incidencia que estaba participando en la elaboración de una ley, ¿sí? de carrera y trabajo docente, donde queríamos avanzar en ponerle un sistema nacional y federal, que no lo nombra así este documento, pero queríamos comenzar a hablar y definir con claridad
quiénes forman parte de ese sistema formador. Y ahora cuando avancen en la exposición les voy a decir que quizás se nos tenga que ampliar la mirada de lo que es la formación inicial y continua. ¿Sí? Cuando pensemos que es mi derivación lógica por mi formación, más sociológicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos, los espacios? Esa pregunta, ¿cuándo, dónde y de qué manera nos formamos las y los docentes? Esa pregunta de trabajo, ¿sí? En términos más sociológicos, más allá de lo que digan las normas, cómo efectivamente se dan los procesos de formación docente. Voy muy lento, tengo que apurarme. Bien, a ver, esta formación permanente, en términos formales, tiene una instancia de formación inicial y unas instancias de formación continuas formalizadas y certificadas como estas a las que ustedes acceden. Pero no podemos dejar de reconocer, pensándolo en términos sociológicos, que la formación docente recoge las experiencias educativas previas. Somos docentes como vimos y vivimos la docencia desde el nivel inicial hasta que llegamos al instituto. ¿Sí? Ahí ya comenzó la semilla de nuestra formación docente. ¿Sí? Las experiencias. Por eso muchas veces en las prácticas se trabajan con biografías. ¿Sí? Para pensar cuánto de eso se nos ha hecho cuerpo. ¿Sí? Ojo que Bourdieu dice se nos ha hecho cuerpo en el sentido no figurativo, lo dice en sentido estricto. Hablo como docente, en el modo en que modulo como docente, me muevo como docente, gesticulo como docente, ¿sí? Me paro y camino como docente, ¿sí? Entonces se nos ha hecho cuerpo en el sentido literal, no es una metáfora. Y también pensamos en una formación continua que no está reconocida. Digo, ¿cuánto de nuestra formación se debe a que nos sentamos a planificar una clase? Y buscamos un material, y seleccionamos un texto, y eso es formación continua. Digamos, seguimos formándonos, ¿sí? No se reconoce, no se certifica, pero en algún momento el sistema sí se certifica como antigüedad docente. Digo, ahí está. Pero digo, no se certifica como formación. Y también la formación continua situada en la práctica. Nosotros aprendemos haciendo. ¿Sí? Hay una formación en la práctica cotidiana de sentarme a trabajar en lo que decía Glenis, con equipos de trabajo, a discutir con otros, a tomar decisiones conjuntas, o con nuestros alumnos. ¿Cuánto de lo que yo enseño hoy tiene que ver con respuestas que me dieron mis alumnos en su momento cuando les hice una pregunta? Y digo, entonces tengo que el año que viene partir de la hipótesis de que mi estudiante va a responderme esto cuando yo lo pregunte, por lo tanto, tengo que ver qué respuesta le voy a dar o cómo voy a promover una modificación, una reflexión más profunda sobre esta cuestión que no estaba planificada. Aprendo en la práctica. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto es lo que tenemos que entender como formación permanente. No solamente que hice una carrera y vine hoy a hacer un curso. ¿Sí? Y esto también nos invita a reflexionar a los docentes que por ahí desarrollamos prácticas de formación. Somos docentes formadores. ¿Sí? Pensar que la formación continua tiene frente a sí un colectivo con muchas experiencias acumuladas, muchas situaciones vividas,
en la enseñanza que necesitan ser recogidas. El otro enfoque que critica el anexo 2 de la resolución 30, que habla sobre la formación continua y el desarrollo profesional, es el enfoque carencial. Yo puedo encarar la formación continua no como un proceso de desarrollo permanente, sino como desde la falta. Tengo frente a mí a docentes que les faltan cosas y se me escapa todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y todas las preguntas que trae desde la práctica y todas las hipótesis que traes desde la práctica. Entonces, ahí pensar la formación continua es importante desde esta clave. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿3? No, bueno. A ver, ¿cuál es el aporte de la formación de maestros? Cito una frase del anexo 1 de la resolución 30. ¿Cuál es el aporte de la formación de maestros y profesores a la mejora general de la educación argentina? La formación docente es el sector del sistema educativo con responsabilidad principal en cuanto a la preparación de los docentes que trabajan en el sistema. A ver, ¿qué está diciendo este documento? Que la formación docente tiene un único sentido, ¿sí? O un sentido, no lo dice así, tiene muchos sentidos, pero uno es el central y el fundamental y en el que el sistema educativo debe pararse. La formación docente es para la mejora de la calidad de la educación, para la mejora de la educación. No, sáquenle la palabra calidad, que también está muy banalizada y se para en enfoques muy evaluativos, en evaluaciones de la calidad, como si fuese tan fácil evaluar la calidad. De una tarea tan compleja como es la docencia. Yo he pensado muchas veces en este tiempo, no muchas veces, pero digo, en este tiempo estoy pensando si existe otra profesión que tenga que producir tanto en tantos sujetos y hacerse responsable de los resultados de un colectivo, de un grupo tan grande de personas. Uno dirá, no, la profesión de médico es fundamental. Sí, es fundamental, obviamente, pero que tenga que gestionar. Pensemos que un médico tiene que atender a toda esta población y además hacerse responsable de que esa población haya aprendido. Digo, a ver, ¿qué profesión tiene tan gran responsabilidad? Digo, además deberíamos entender que es imposible, un docente no puede hacerse responsable de todo eso. Por eso la responsabilidad de eso es de una institución y es de un sistema. ¿Sí? Es de una institución y es de un sistema. Porque un docente no puede producir, hacerse responsable de todo eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el aporte de la formación de los docentes a la mejora de la educación? Y ahí es como una invitación a pensar las prácticas. ¿Sí? A pensar las prácticas. Tranquilízate, Aisha, que la última parte no la voy a desarrollar, simplemente la voy a enunciar rápidamente. Porque también esto es fruto de un diálogo con Aisha cuando le presentaba estas ideas que quería poner en reflexión. A ver, las prácticas, en primer lugar, cuando digo prácticas de formación, pareciera que estoy pensando en las prácticas de los docentes formadores, los formadores de ustedes en este proceso de formación continua. Pero si hemos dicho que la formación continua se produce en todos esos espacios y de todos esos modos, todos en cierta manera somos docentes que forman y que nos formamos. Un libro de Gloria Edelstein tiene el título Formar y Formarse, así resaltado en negrita, el C, ¿sí? Planteando su propuesta y dispositivos de análisis reflexivo de las prácticas. Vamos a entender que la práctica docente, como muchas otras prácticas profesionales, ¿sí? Se transforman en oficio. ¿Sí? Se transforman en oficio. Vamos a pensar el oficio y por eso he elegido esa imagen, el oficio de alfarero, dar forma a algo, de modelar,
y he puesto las manos de un adulto, de manos más chiquitas, el proceso de formar a otros, ¿sí? ¿Y qué relación tendría que tener la formación con las prácticas docentes, que son las que mejoran la educación? Si la formación, según los documentos, o sea, para mejorar la educación argentina, ¿sí?, debería impactar sobre las prácticas. ¿Sí? Deberían impactar sobre las prácticas. Y la verdad que hay mucha bibliografía, mucha tinta gastada para escribir que la formación inicial muchas veces se diluye en la práctica concreta de ingreso a la escuela. Los docentes han enseñado a hacer así, hacer así, hacer así, y van a la escuela y hacen como se hace en la escuela. ¿Sí? Entonces, digo, y los docentes, muchos docentes dirán, no, la verdad de la milanesa está en la escuela. ¿Sí? En la escuela está la verdad de la milanesa. Entonces, qué difícil es transformar desde la formación las prácticas. ¿Sí? Lo mismo nosotros desde la formación continua. Decimos, ¿cómo lograr, es la pregunta, cómo lograr que los procesos de formación continua impacten sobre la práctica? Y la verdad que hay que ensayar dispositivos, porque para lograr ese objetivo, bueno, hay dispositivos, lo que se propone desde el postítulo de abordaje de conflictos, yo lo sintetizo así, es más largo el título, de abordaje de conflictos, dijimos, trabajemos a partir de escenas educativas que traigan los estudiantes. Bueno, es un modo, ¿sí? Es un modo, ¿sí? Ahora bien, hay que buscar ese vínculo, esta conexión, por eso hay que trabajar mucho más, entiendo yo, desde este desafío en el acompañamiento pedagógico a escuelas. Muchísimo más, hay que invertir mucho más para que exista apoyo pedagógico en escuelas, que se reconozca la formación cuando desde un instituto vamos a una escuela y hacemos una jornada y se certifique y se reconozcan esas producciones. Hay mucho por hacer en ese campo, ¿sí? Pero ¿qué quisiera alertar en términos teóricos sobre qué vamos a entender por prácticas? La bibliografía dice que las prácticas docentes son prácticas sociales. ¿Sí? Y a ver, se entiende de muchas maneras que es una práctica. Bueno, es práctica social porque es con otros, ¿sí? Es práctica social porque estamos, como la sociedad desde afuera nos está imponiendo o demandando, reclamando determinadas prácticas. No, es práctica social porque está configurada social e históricamente, está configurada por nuestras... lo social ya no es algo externo, lo social ya está dentro nuestro. Esto que decía, lo social se hizo cuerpo. Por eso son prácticas sociales. ¿Sí? Y está tan metido, está en los pliegues del cuerpo, en cada gesto, en cómo saludo al entrar al aula, cómo en cada cosa que hago está lo social, lo aprendido y lo naturalizado. Y eso social es prereflexivo. Es por eso la importancia del proceso de reflexión. Tengo que ver cuánto de todo esto que está naturalizado necesita ser reflexionado y desnaturalizado. Diría, necesitamos deconstruirnos, diríamos. Necesitamos desconstruir nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas docentes. No es atribuible de un modo absoluto a los individuos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué me voy a sentir juzgado cuando observan mi práctica? Obviamente hay gente que viene a juzgarla y a evaluarla. Pero digo, si cuidamos el proceso, el dispositivo de reflexión, no porque, al menos yo soy de los que dicen, mira, voy a tomar tu frase, tu experiencia, no le digo a mi alumno, no sientas que estoy hablando de vos. ¿Sí? Estamos analizando
frases, expresiones, prácticas que son recurrentes. Y si son recurrentes, la sociología desde que nació dice, es probable que sea social. Por lo tanto, busquemos causas sociales antes que individuales, psicológicas, biológicas, de esas prácticas que son sociales. Por lo tanto, cuando analizamos una práctica, no estoy evaluando una persona. Estoy analizando una práctica social e históricamente construida. Y por último, tiende a ser repetitiva, eso es la recurrencia, pero aún así es creadora. El proceso de creación, la posibilidad de creación y de recreación de una práctica, tiene que ver con el acto de develamiento de los arbitrarios sociales que están inscriptos en mi práctica y están inscriptos en mi cuerpo. Entonces, bueno, iba a trabajar, pero se los dejo con ganas para que sigamos charlando. 2 ejemplos, pensando la formación bajo sospecha. ¿Sí? Hay un libro, se ha usado mucho la expresión bajo sospecha, el último libro de Tenti Fanfani es La escuela bajo sospecha. Yo digo, la formación docente está bajo sospecha. Tomen cualquier artículo periodístico cuando quieren bajar alguna línea, ¿sí? O cuando hay una disputa sobre algún tema entre partidos, corrientes, posicionamientos político-pedagógicos diferentes, sonamos los docentes. Con algo están poniendo las sospechas sobre nuestra formación, ¿sí? Permanentemente. Entonces, y iba a dar 2 ejemplos, pero no importa, los enuncio nada más. Falta vocación en los docentes, ¿sí? Como si, y ahí mi proceso de reflexión apunta a qué estamos queriendo decir por vocación. El control F en los lineamientos nacionales de formación docente inicial me dice que no fue usado nunca la palabra vocación. Por lo tanto, está fuera de lo que se puede formar. Qué difícil. ¿Qué es natural? ¿Es biológico? ¿Es el deseo inconsciente? Perdón los psicoanalistas, pero digo, es el deseo inconsciente, eso que no es manejable por nadie, no es escudriñable por nadie. ¿Qué es la vocación? Ponamos en discusión ese concepto, porque si lo entendemos que la vocación la traes o no la traes, sonamos. No hay formación que pueda. ¿Sí? Y la otra, los docentes se resisten al cambio. Frase para mí peligrosa. ¿Sí? Porque, sobre todo si se la usa, que lo nuevo es lo bueno. ¿Sí? Que lo nuevo es lo bueno. Yo pongo a discusión y a reflexión eso. ¿Lo nuevo es necesariamente bueno? ¿O lo nuevo y lo bueno son 2 cosas distintas? ¿Sí? Entonces, eran 2 ejemplos para pensar, para reflexionar. No voy a ahondar. Había algunas ideas más para compartir. Solamente quisiera cerrar que también los procesos de formación deberían ahondar en nuestros posicionamientos pedagógicos. ¿Sí? Porque no los que enunciamos, los posicionamientos pedagógicos que están implícitos en nuestras prácticas y en nuestras representaciones no enunciadas, ¿sí? Ahí, porque en definitiva la pedagogía es un posicionamiento ético-político. ¿Sí? Glenis ha usado 2 o 3 veces la palabra político. Digo, bueno, hay que discutir en la politicidad de la tarea de enseñar, ¿sí? Y ojalá estas ofertas que el Instituto les habilita, ojalá que muchas más se configuren a partir de las prácticas de ustedes, de las necesidades concretas en las aulas y en las instituciones, y esta institución
tenga el posicionamiento político, pedagógico, ético, político, el posicionamiento pedagógico de optar por una educación que se entienda como un bien público, que es mi posición, que es el de la ley, ¿sí? Es un derecho de todos y todas nuestros ciudadanos argentinos, mendocinos y de la zona este de San Martín. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.